La Lupa. ¿Te parece bien, Agus, si para repasar esta gestión de 50 días del gobierno de Cambiemos, consultamos a alguien que está acreditado en Casa de Gobierno y que tiene una extensa trayectoria periodística y nos puede dar un pantallazo mejor y más completo de estos primeros meses de Cambiemos en el gobierno? Me estoy refiriendo a Liliana Franco, que es periodista de larga trayectoria, Clarín, ámbito financiero, panelista de Intratables, y tiene la amabilidad de atendernos en esta tarde de La Lupa. Muy buenas tardes, Liliana. Sebastián Rico y el equipo de La Lupa te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. De nada. Bueno, Liliana, un poquito te queríamos consultar acerca de estos primeros 50 días de Macri en la administración del gobierno, porque sabemos, bueno, que vos estás acreditada en Casa de Gobierno y queríamos que nos hagas una especie de digamos, paralelismo con la anterior gestión, con cambios y cosas que veas que son similares a la administración kirchnerista, alguien que está permanentemente en el día a día de la Casa Rosada. Quisiera no contestarte con una pregunta, pero para encuadrarlo, ¿vos querés que yo haga un análisis de cómo es trabajar, que sería un tema menor, cómo es la diferencia en la Casa Rosada? Te lo iba a preguntar después, pero bueno, si lo querés encarar de ese lado, me parece perfecto. Es muy amplia tu pregunta, digamos. Sí. La labor periodística que tanto se criticó, ¿no?, en el gobierno de Cristina, ¿cómo lo ves ahora con esta nueva administración? Bueno, lo que ha cambiado y mucho para un periodista, ¿sí? Estoy analizando el programa de gobierno ni nada por el estilo, estoy analizando la función de nosotros. Sí. Es que se abrieron las puertas, nosotros no podíamos circular prácticamente por la casa, eso nos posibilita pescar a quienes vienen a ver a los funcionarios. Claro. Cosa que antes, claro, como no nos podíamos mover, dependíamos que nos informen. Claro. Como no nos informaban casi nada de las audiencias, no teníamos cómo pescarlos a los que venían a ver, por ejemplo, a los ministros o a la presidenta. Claro. En los términos de poder trabajar, al acreditado es muy importante, porque la función del acreditado es estar ahí, no solo para que te pasen la agenda del presidente, porque eso hoy con las tecnologías no necesitarías tener ningún acreditado, sino justamente para pescar lo que quizás no te informen, por lo que fuere, y poder hablar con la gente que va a ver al ministro, a ministros o a el presidente. Claro, el contacto directo. Pasó un día, para poner un ejemplo, que pasamos de hablar con Pepe Scioli, que había ido a verlo a Frigerio, a ver a Nadal en el mismo día. Claro. ¿Qué es la función nuestra? La función nuestra es contar todo lo que pasa en la Casa Rosada. Exacto. A lo que te informen, o lo que no te informen, o lo que descubrís. Sí, el manejo diario, ¿no?, en persona con los personajes de la realidad política. Eso creo que el tú a tú es fundamental, me parece. Y digamos, porque si no nos sentamos frente a una computadora. Claro, y usamos los portales. Y hacemos todo Google, ¿viste? Exactamente. Liliana, eso cambió muchísimo. Vos ves un cambio. Es fundamental poder circular. Claro. Eso nos permite, e incluso cuando un funcionario sale de su despacho, aunque más no sea, para ir al baño, lo podés agarrar. Claro. Eso cambió muchísimo. Esta es una cuestión práctica. El abrir las puertas nos permite trabajar. Si después cada uno se quiere caminar más o menos por la casa, depende de cada uno. Claro. Pero eso es muy importante para un periodista acreditado. Fíjate, y te pongo un ejemplo contrario. En el Ministerio yo también soy acreditada en el Ministerio de Economía por mi profesión. Y ahí tenés una dificultad, porque por más tendrían que abrirte las puertas de las áreas ministeriales, porque si no, no tenés cómo pescar. Claro. Entonces, te muestro dos contrastes, ¿no? Está más restringido. Desde, quise encuadrarlo en lo que es la función periodística. Claro. Estoy calificando, estoy describiendo. Exactamente. Hola Liliana, Agustina Poli te saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Yo te quería llevar hacia un tema bastante distinto, pero que tiene que ver con la economía de estos días de la gestión de Macri. Te quería preguntar qué opinas vos acerca de las nuevas negociaciones que hubieron por la deuda, por fondos buitres, y cuál sería tu postura hacia cómo se está tratando el tema.
A ver, el tema de los fondos buitre, primero voy a definirte qué es un fondo buitre. O sea, nunca podría estar de acuerdo con un fondo buitre. Los buitres se les puso ese nombre, incluso en inglés también llevan ese nombre. O sea, el término formal es holdouts, pero también se utiliza la expresión de buitre en artículos y en periódicos, incluso si querés con una visión más liberal. Claro. Digamos, liberal en el sentido de libre mercado. Son personas cuyo negocio es comprar los títulos de deuda cuando están muy bajos, cuando no valen nada. Generalmente compran títulos en default para retenerlos y hacer su negocio cuando empiezan a valorizarse. Ya se sabe, cualquiera que estudie economía o que es economista o que sigue el tema financiero conoce esto, que muchas veces cuando un país tiene niveles de deuda inaceptables, uno ya puede prever anticipadamente que es muy probable que vaya al default. Me refiero al default ruso, también hubo mucho de esto, también hubo con el default de Perú o claro, con nuestro default, y te vas anticipando cuando caen muy bajos, ¿no? Generalmente se compran en el momento del shock, cuando se anuncia el default, un país dice que no va a pagar, y estos fondos se dedican a eso, tienen espalda, ¿no? Tienen mucha espalda como para bancarlo, y pueden bancar los 10, 12, 15 años hasta que suban. Y por supuesto el negocio es litigar. O sea, la esencia de los fondos buitre es esa, litigar. En la medida de lo posible, claramente es difícil llegar a arreglos con ellos, y los arreglos son generalmente muy costosos. Porque, claro, insisto, la naturaleza del negocio de esta gente es esa. Entonces, me parece importante encuadrar de quiénes estamos hablando. Claro, tal cual. Estamos hablando de la escoria del sistema financiero. Y me pareció muy bien cuando Argentina en su momento llevó esa lucha en el gobierno anterior para tratar de imponer en el G20 que haya una definición. Eso me pareció bien, lo elogié y lo escribí en su momento, porque creo que a nivel internacional estas prácticas deben ser desterradas. Sí, incluso hay una resolución de la, por eso me de parece la ONU. Una lucha que Argentina llevó adelante, claro, el gobierno anterior, y me parece bien. Dicho esto, nosotros tenemos un juicio. Nosotros fuimos los que pusimos las cláusulas de llevarlo a Nueva York, nosotros fuimos los que lamentablemente perdimos, ¿sí? Sí. Y lamentablemente tenemos dos decisiones. O nos hacemos cargo y lo enfrentamos y perdimos con los malos de la película, sí señor, perdimos con los malos de la película. O lo pagamos negociando lo máximo que podamos, lo mejor que podamos, pero no nos queda otra. Claro. Salvo que querramos renegar de ese juicio, y esto significa aislarnos aún más. Porque el tema de no acatar un fallo de un juez, aunque nos parezca un juez espantoso, un juez que debiera jubilarse, o todo lo que podamos adjetivar, significa absolutamente que un país soberano decide que aceptó tribunales de Nueva York, es más, los pusimos nosotros. Claro, tal cual. Decidimos hacer pelito para la vieja. Esto tiene costos, es lo mismo que vos tengas un juicio y lo pierdas, aunque claro, sea muy injusto. Claro. Aunque sea muy injusto, porque a veces la justicia no hace justicia. Porque si no es pensar que siempre la justicia hace justicia. ¿Y qué opina de los dichos de Pollack, de que él va a hacer todo lo posible para alcanzar el acuerdo? Está hablando el juez ahí, ¿eh? No nos engañemos, Pollack en realidad es el gran mediador del juez. Claro. Entonces, si Pollack dice eso, es porque hay voluntad del juez Griesa. Claro. Argentina estuvo a un punto con la gestión anterior de cerrar. Estuvo muy cerca de cerrar. Fue cuando estuvo Kicillof en el año anterior, ¿sí? Y estuvo a un punto de cerrar. Y fue una decisión de la presidenta Fernández de Kirchner de no cerrar en ese momento. Y las gestiones las llevaba Kicillof, me acuerdo porque lo seguía online, estuve en contacto permanente en ese momento con Kicillof y gente de su equipo. Eso fue a la madrugada, creo que fue a 3 de la mañana que finalmente no se cierra. Pero en ese momento la voluntad del gobierno, no sé por qué no sé, habría que preguntarle a Kicillof qué es lo que pasó para que Cristina decidiera abortar, ¿no? Que estaba negociando su ministro, aclaro, ¿no? Liliana. Pero
En ese momento la intención del gobierno de Cristina Kirchner era cerrar. Por eso habían cerrado previamente, ¿se acuerdan? La Argentina había cerrado con el Club de París. Club de París. Claro. Ahora, ese será uno de los misterios que quizás alguno puede llegar a develar, qué pasó para que a esa hora, a la madrugada, se abortara, ¿no? Lo tendrá que contar Kicillof en algún momento. En sus memorias. Claro. Ahora, volviendo a tu pregunta, pero no quiero esquivarla, yo técnicamente no te puedo dar una respuesta si sería la propuesta que se hizo es la mejor o la peor. Es una quita del 25%. Yo lo que espero, conociendo los fondos buitre, es que acepten. Y me da la impresión que en esta oportunidad los fondos buitres van a aceptar, pero no porque quieran aceptar por Argentina, sino sinceramente porque hay una presión importante de Estados Unidos. Claro. Creo que van a... O sea, si fuera por los fondos buitre, te la siguen, ¿sabes qué? Hasta que te canses. Hasta que te endeudes de vuelta. Pero más o menos. O sea, por eso quise describir qué son los fondos buitres. Sí, tal cual. O sea, son carroñas, son una porquería, y creo que es muy importante que se siga insistiendo a nivel internacional, en todos los foros internacionales, que no suceda más. El gobierno, y eso sería una buena cuestión para preguntarle luego que se termine la negociación, no ahora obviamente, ¿cuál va a ser la postura argentina con los buitres? Claro, Liliana, discúlpame. Creo que es importante perseguirlos, sinceramente creo, y acotarlos, y hoy ya en el mundo... Casi todas las reestructuraciones de deuda incluyen cláusulas por las cuales los fondos buitres tienen muy acotado su negocio. Prácticamente están casi en los finales de su actividad. Claro, Liliana... no te escucho bien. Perdón. Liliana, te quería preguntar si George Soros y Ernequian tuvieron algo que ver en esa posible negociación que se iba a hacer. Porque a mí me comentaron que estuvieron reunidos en esas instancias. Mira, no lo sé, no lo sé. En su momento se habló de un préstamo. En ese momento, estoy recordando lo de Kicillof, en ese momento, se había hablado que un grupo de bancos y empresarios argentinos iban a cooperar. Luego eso nunca fue confirmado, nunca fue corroborado. Son estas cosas que se manejan en el mundo del sector financiero que si no prosperan, generalmente después no se comentan, ¿no? No sé por qué razón, supongo, bueno, para manejar la confidencialidad y quiénes estaban detrás. Pero no me sorprendería, digamos. Soros hace mucho que no está en la Argentina. La última vez que Soros... como gran inversor internacional que estuvo en la Argentina, creo que fue antes del 2001, que ahí empieza a liquidar todos sus activos, que tenía básicamente bonos, ¿no? Y un poco de inversiones productivas, pero podría ser, no lo descarto. Claro. Y Ernequian es uno de los grandes empresarios argentinos, podría ser, son gente que se mueve a ese nivel, ¿no? O sea, pero sos la primera en darme esa información. Liliana, te llevamos un poquito al plano más doméstico, ¿no? Si se quiere, te sacamos de los fondos buitres, te sacamos de la macroeconomía. Y de chimentos, digamos. Claro, te volvemos a tu ámbito, que es de laburo, que es la Casa de Gobierno, y te llevamos a un tema por ahí un poquito más bizarro, que habla de que, bueno, con el traspaso del mando de Cristina a Mauricio Macri, aparecieron algunos detalles, si se quiere, que tienen que ver con la higiene en la Casa de Gobierno, donde abundaban las cucarachas, los insectos. ¿Qué hay de cierto, qué hay de leyenda o qué hay de morbo en todo esto? Alguien que está día a día en los pasillos de Balcarce 50. Bueno, te voy a contestar de verdad. Cucarachas siempre estuvieron. O sea, están. Las cucarachas existen, no se fumigaba, eso es cierto. Se dejó de fumigar. Mira, ¿sabés a qué depende esto? ¿Por qué no se fumigaba? Primero es un edificio viejísimo. Hay cucarachas, la zona donde está ubicada la Casa Rosada, es una zona con muchísimas ratas. Claro. Histórico, no es de ahora. Zona portuaria. No tiene que ver con ninguna grieta de K y anti-K, Eso tiene que ver por la zona donde está. Claro. Zona portuaria. Y desde que yo tengo uso de memoria, siempre hubo cucarachitas, ratas y otras cosas. Además, supimos tener varios gatos para las ratas, que es el mejor fumigador que existe. Exacto. Pero no
no se fumigaba. Yo acá quiero hacer un cargo, ¿no? El encargado de la Casa Rosada de estas cuestiones domésticas es el secretario privado, ¿no? En ese caso era Parrilli, ahora es al Reis, de Reis. Sí. Que son los que se tienen que ocupar de estas cuestiones. Generalmente tienen mayordomías que son los que le informan. Mire, hay que fumigar, o en la casa se fumiga una vez por mes, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Parrilli estaba más ocupado de lo político que de ocuparse del estado de la Casa Rosada. Claro. Entonces, el nivel de abandono es importante. Y así como te digo esto, te digo lo contrario, que Cristina rescató un montón de salones, se rescataron murales que había debajo de toneladas de pintura, se hizo el museo, o sea, ella se ocupó bastante de la Casa Rosada. Sí. Pero, bueno, ella se ocupó en rescatar salones, en armar salones, etcétera. Ahora, la calidad de las obras pasaron por manos de Parrilli. Claro. Y la propia expresidenta solía decir que Parrilli era terriblemente amarrete. Y a mí me consta, nos ha tenido en viaje coberturas con Néstor Kirchner al interior del país de salir a las 7 de la mañana en los aviones Tango y volver a las 11 de la noche, porque por ahí, viste, era todo un día, con un sandwichito. Y digo, nos ha tenido no solo a los periodistas, también a todos los colaboradores de ellos. Entonces las obras se han hecho con materiales de dudosa calidad. Y con bajo presupuesto. Entonces, obras que tendrían que haber sido como los baños, te pongo un ejemplo, los baños. Se hicieron, Cristina realmente hizo mucho en mejorar la calidad de vida dentro de la Casa Rosada. Claro. Como viejo edificio no había muchos baños. Claro. Y ni te imagines cómo era. Sí. Realmente por orden de Cristina se hicieron muchos baños, porque no había. Ahora, los hizo Parrilli. Entonces, viste, los mosaicos son los más berretas que puede haber y ya están todos saltados. La cerámica de segunda compró Parrilli. Claro, de uso intenso. Ni te quiero hablar de la calidad de los inodoros, de los lavatorios. Claro. Eso es lo que ha pasado. Entonces, así como te digo lo bueno que hizo Cristina, lamentablemente la dirección de obras cayó en manos de Parrilli y dos arquitectas que había, y la verdad, los materiales, yo creo que si te los regalan para tu casa, vos decís, no, gracias, no los quiero. Claro, pues son tan malos que se te van a... Entonces, por ejemplo, esos baños los viven pintando y arreglando. Entonces, más que llega, por supuesto en el último año nadie los arregló. Entonces vivió un estado calamitoso, obviamente. Se agudizó la situación. Los materiales eran muy malos. Liliana, te agradecemos muchísimo estos detalles, este panorama que nos hiciste al principio de los 50 días, primeros 50 días de gobierno de Mauricio Macri. Te acoté la pregunta, porque si no necesitamos un programa. Seguramente. No lo bueno y lo malo. Seguramente. En política y en economía, pero será para una oportunidad. No, por supuesto, te agradecemos, es un placer charlar con vos, una trayectoria enorme y muy gráfica en todos los detalles que nos contaste de ahí de la Casa de Gobierno. Te agradecemos mucho y seguramente va a haber otra oportunidad para que nos explayemos con más tiempo. Muchísimas gracias, Liliana. Hasta luego. Seguinos en Facebook, La Lupa Online, en Twitter, @LaLupaOK. Encontrá todo el contenido del programa en nuestras redes sociales.